Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Un enorme privilegio, un gran gozo el poder en esta tarde llegar nuevamente hasta tu vida con la palabra de Dios. Lo más importante y lo más poderoso que tenemos con nosotros es la palabra del Dios Todopoderoso y la presencia de su Santo Espíritu. Yo quiero en esta tarde que me acompañes en el lugar donde tú estás. Si tienes una Biblia, acompáñame al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice el Señor en su palabra: por lo tanto, imiten a Dios en todo. Observa, dice en todo, no en algunas cosas, en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, bien importante y bien interesante el poder recalcar lo que está implicando esta palabra. Primero me dice imita a Dios y luego me dice sigue el ejemplo de Cristo. En otras palabras, para aquellos que tenían alguna duda, Cristo Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Imita a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora bien, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ver cómo funciona Dios. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto. Aquí está refiriéndose a lo que Dios le habló a Abraham. Te he puesto, no dice te pondré, dice ya te puse. Te he puesto. Y yo quiero que tú entiendas esto. Cuando Dios vive, primeramente Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Él vive en un eterno presente. Nosotros tenemos un pasado y tenemos un presente y tenemos un futuro, pero Dios no. Dios no está amarrado al tiempo. Dios no depende del tiempo. Dios creó el tiempo y los tiempos están dentro de Dios. Entonces, cuando Dios habla algo, es de extrema importancia que nosotros comprendamos que cuando Dios habla algo, ahí mismo la palabra que sale por su boca crea lo que él está hablando. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, te he puesto. Lo acabo de decir, lo acabo de hacer, lo acabo de declarar, hecho está. Te he puesto. Ese es el tiempo de Dios por padre de muchas gentes. Delante de Dios, ¿a quien creyó? Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si yo imito a Dios en todo, esta es una de las cosas en que yo tengo que imitar a Dios. Yo tengo que comenzar a hablar lo que Dios habla, a pensar lo que Dios piensa. La palabra declara que yo tengo la mente de Cristo. Entonces yo puedo empezar
a hablar lo que Dios habla, a pensar lo que Dios piensa y a hacer lo que Dios hace. Entonces, si hablo lo que Dios habla, yo voy a llamar de la misma manera que Dios lo hace, yo voy a llamar las cosas que no he visto todavía con mis ojos físicos, las voy a llamar como si ya las tuviera hechas y como si las tuviera en mis manos. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Ojo, Dios le está hablando a un hombre que no tenía hijos y que su mujer era estéril. Y Dios le dice: te hice padre de muchas naciones. Dice, eso sucedió, eso se llevó a cabo, eso llegó a ser una realidad, porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar, comprender y creer esta verdad. Yo no puedo amarrarme a lo que yo estoy viendo. Yo no puedo amarrarme a lo que opina la gente. Yo no puedo amarrarme a la opinión de nadie, ni a las noticias, ni a nada. Yo me amarro a la verdad de Dios. Y yo comienzo a llamar las cosas que aún no veo físicamente como que ya la tuviera en mis manos. Ahora, te tengo que dar una advertencia. Cuando tú tomas la decisión de empezar a imitar a Dios en esto, tú decides comenzar a vivir y comenzar a hablar de esta manera, nadie te va a entender. La gente van a decir que estás loco. Te van a llamar el loco del barrio. Te van a tildar de religioso, te van a tildar de fanático. Y tal vez muchos de tus amigos ya no querrán ser tus amigos. Ahora quiero que veas esto en relación a que la gente te llame loco. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:13. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Entonces, cuando tú decidas y empieces a llevar este tipo de vida, hablando lo que Dios habla, viendo lo que Dios ve, creyendo lo que Dios dice, la gente se va a burlar, la gente te va a llamar loco, pero tú vas a estar dando gloria a Dios con lo que haces. Y lo que a mí me importa no es agradar al hombre, es dar gloria a Dios con mi vida. Me pueden decir lo que les venga en gana, a mí me importa poco o nada lo que el hombre opine o diga de lo que yo hablo o lo que yo pronuncio o lo que yo digo que veo. Porque yo estoy viendo lo que Dios ve. Por el Espíritu estoy viendo lo que Dios ve. Estoy hablando lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque yo creo lo que Dios dice. Déjame decirte, es rico, es delicioso volverse loco por aquel que entregó hasta la última gota de su sangre por mí. Es delicioso venir a conocerlo tal como Él es, conocerlo en otro nivel, experimentarlo en otro nivel, tocarlo,
saborearlo. Es lo más delicioso que existe. Ahora te llevo a la práctica. Así es como funciona en la práctica. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo siempre voy a hablar lo que crea. El punto es, ¿qué es lo que yo decido creer? Yo creo lo que dice el médico. Yo creo lo que dicen las finanzas, lo que dice la cuenta de banco, lo que dice el trabajo. Yo creo lo que está pasando a mi alrededor. Yo creo lo que dicen las noticias mentirosas. O yo voy a creer lo que está aquí. Yo voy a creer esta verdad o yo voy a creer todo lo demás. El Espíritu de Dios decía por el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es un desafío. ¿Quién ha creído? Yo te pregunto a ti hoy, mi amigo, mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿estás creyendo lo que Dios dice o te estás inclinando a lo que dicen los demás? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Creo y hablo, creo y hablo, creo y hablo. Ahora, la dinámica en esto funciona de la siguiente manera. Número 1, yo me meto en la palabra de Dios para poder saber lo que Dios habla, lo que Dios dice y lo que yo tengo que decidir creer. Para decidir correctamente, yo me tengo que meter en la palabra de Dios. Yo tengo que tener conocimiento de lo que Dios me dice en su palabra. Número 2, yo decido creer la verdad que está establecida en la palabra de Dios muy por encima de lo que me diga cualquier circunstancia. No es que niegues la circunstancia, es que la verdad de Dios es mayor que la circunstancia que estás atravesando, que la situación que te está rodeando, que las malas noticias que te han dado, que el pronunciamiento del médico sobre tu salud, que lo que dice el problema en tu trabajo, que lo que dice el problema en tu negocio, que las situaciones que se te han cruzado en el camino, esas son realidades, pero la verdad de Dios es mayor que cualquier realidad que tú estés atravesando. Número 3. Ya sé lo que dice la palabra. Ya decidí creer en la palabra. Ahora empiezo a hablar lo que creo. Y decidí creer lo que la palabra dice. Entonces, yo voy a hablar no lo que estoy viendo, lo que estoy creyendo. La fe es por el oír, no es por el ver. La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, cuando tú clamas al Espíritu Santo que te dé revelación de su palabra, Él te va a hablar, Él te va a enseñar las cosas que antes no entendías y tienes que empezar a hablar lo que el Espíritu de Dios te declaró en la palabra. Hablo lo que creo, no lo que veo. Yo camino por fe, no camino por vista. He dedicado tiempo a meterme en la palabra de Dios.
Ahora tengo conocimiento de lo que Dios me promete en su palabra. He decidido creer la promesa de Dios. Por lo tanto, si Él lo dice, yo lo creo y lo hablo. Y finalmente me tengo que mantener en esa dinámica hasta que lo vea hecho realidad. Te voy a dar un par de ejemplos del resultado de esto. El primero, Génesis capítulo 12, versículo 4. Declara: Abraham era de edad de 75 años cuando Dios le apareció y le habló y le dijo: te he hecho padre de multitudes. 75 años. En el capítulo 21, versículo 5, dice: era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entre 75 y 100 hay 25 años. 25 años en los que este hombre creyó, en lo que este hombre se paró, en lo que este hombre se mantuvo. ¿Tú crees que Abraham no tuvo lucha y batalla durante esos 75 años? Claro que sí. Dice Romanos 4:18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanzas. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que reconocía, de que la circunstancia, de que la realidad le decía que no podía porque tenía casi 100 años. Y quiero que comprendas esto, porque muchas veces tú le hablas a una persona de que Dios le tiene la solución a su problema, de que en Dios hay un cambio. Muchas veces lo he oído: hay un cambio para tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu matrimonio. No, ya no. Es que hacen tantos años. Es que usted no sabe la realidad. Es que este no cambia. Es que esta no cambia. Entonces la persona se enfrasca en esa realidad. Pero ¿y qué de lo que dice Dios? ¿Qué de lo que promete Dios? Quiero que comprendas esto. Abraham empezó a caminar sobre esa promesa a los 75 años, mientras más cerca estaba al día en que eso se iba a hacer una realidad físicamente, en que lo que Dios había creado cuando le habló, que se manifieste al mundo físico, la realidad física se empeoraba, porque cada día estaba más viejo y cada día había menos posibilidades de que Abraham pueda funcionar como hombre para procrear un hijo. Cada día la realidad física le gritaba y le decía: no puedes. Pero Abraham había tomado una decisión. Él había decidido: yo voy a creer en el que me prometió. Su esperanza no estaba basada en su condición física ni en la condición física de su mujer. La esperanza de Abraham estaba basada en la fidelidad de Dios, en la fidelidad del que le dio la promesa, el Dios Todopoderoso. Y cada vez
que él miraba su cuerpo y consideraba su condición, y la condición de su cuerpo le gritaba: no puedes. Él no se debilitaba, él se fortalecía en fe. Y él decía: Señor, yo sé que yo no puedo, pero yo te doy gloria porque tú puedes. El que prometió no fui yo, fuiste tú. Tú diste la promesa, tú y tu palabra son uno. Tú eres fiel a tu promesa, tú nunca vas a mentir, tú nunca te vas a negar a ti mismo, tú nunca vas a dejar de ser Dios. Porque quiero que comprendas, la fidelidad de Dios es parte de su esencia. Y para que Dios falle a una promesa que te da, él tuviera que renunciar a ser Dios para poder negarse a sí mismo y que la promesa no se cumpla. La pregunta es, ¿y por qué muchas veces no se cumple? Bueno, porque no creemos a la manera que Dios quiere que creamos. No te debilites. No te debilites cualquiera que sea la situación que tú estás atravesando. No te debilites. Métete en la palabra. Busca lo que Dios te promete. Amárrate a esas promesas. Camina en esas promesas. Cree lo que Dios dice. Habla lo que Dios dice. Y lo vas a ver hacerse realidad. El segundo ejemplo que te doy rápidamente. Marcos 5:21 nos relata de que Jesús llegó a un lugar, una multitud vino a rodearlo, uno de los principales de la sinagoga que se llamaba Jairo vino y se arrodilló delante de él y le rogó y le clamó: mi hija se está muriendo. Necesito que vayas y pongas tus manos sobre ella. Aquí hay muchísimo que hablar, pero quiero concentrarme a donde estoy yendo. Necesito que tú le pongas las manos, porque yo sé que si tú pones tu mano sobre ella, ella va a vivir. Y estamos hablando de un jefe de la sinagoga que eran los enemigos de Jesús. Pero en el versículo 25 dice: una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer tenía una hemorragia constante. Había sufrido, había ido a muchos médicos, se había gastado todo el dinero y le iba cada vez peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella oyó y creyó. Ella oyó y creyó. Versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer, lo que implica el original es que ella decía y decía y decía y decía y repetía lo mismo y se metió por entre la gente que estaba apretujada para poder llegar y tocar el manto de Jesús. Y de inmediato sintió que estaba sana. Jesús, conociendo el poder que había salido de él, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? La reacción fue que tal vez hasta se reían. Pero Señor, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco ahora? Todo el mundo te está apretujando y tú estás preguntando quién me tocó. Y dice: no. No, esto es diferente. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Yo sé que alguien me tocó con fe. En Lucas 8:45 lo relata de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, Pedro le dijo, y los que con él estaban: maestro, la multitud te está apretando,
te está oprimiendo y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Qué es lo que te pasa? Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, tú estás aquí, tú tienes una situación, tú te has metido en la palabra de Dios, tú has encontrado las promesas de Dios para la situación que tú estás atravesando. Tú has decidido creer las promesas de Dios. Tú has decidido hablar lo que tú crees, no lo que tú ves. Y de aquí a que tú llegues al momento en que eso se manifieste, es lo mismo que le pasó a Abraham por 25 años y es lo mismo que le pasó a esta mujer mientras ella caminaba hacia donde Jesús estaba. Ella repetía, si yo lo toco, si yo lo toco, si yo lo toco, yo sé que voy a ser sana. En ese proceso, esa constante confesión, esa constante creencia, esa constancia de esta persona al caminar hacia su bendición, hacía que ella misma se inyecte fe. Una autoinyección de fe, y ella se fue llenando de fe y se fue llenando de fe y se fue llenando de fe, porque cuando tú decides creer la palabra y tú la repites y la repites y la repites por encima de todo lo que tú veas, por encima de todo lo que tú te esté rodeando, tú vas a encontrar que tu fe va cogiendo músculo, tu fe se va fortaleciendo, y esta mujer eso fue lo que hizo. Y cuando ella llegó y tocó el manto de Jesús, le arrancó la sanidad que ella necesitaba, la fe que la mujer tenía, sacó poder del Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Ella arrancó poder del Señor. Y él dijo, ¿quién me tocó? Ah, no, pero si todo el mundo te aprieta. No. Esto no es de todo el mundo. Esto es alguien muy especial que vino con mucha fe y me tocó y arrancó poder de mí. Esta mujer había tratado todas las alternativas posibles. Nada le había resultado. Oyó de Jesús y decidió creer en él. Tercero, Jesús era la única alternativa que ella tenía para ser sana. Ya no había más. Pero había un precio que pagar. A ella no le era permitido andar en público, porque ella tenía una condición de hemorragia constante, y dentro de la costumbre judía se consideraba a la mujer que estaba en esa condición inmunda. Y el precio de eso es que si la descubrían en público con esa condición, la apedreaban hasta matarla. Ese era el precio. Sin embargo, ella se puso por encima de toda circunstancia. Ella decidió caminar por arriba de las brasas mismas. Y ella decidió poner las circunstancias a un lado y caminar hacia la verdad. Ella se mantuvo hablando lo que decidió creer. Y cuando llegó a tocar el manto, arrancó el poder del Señor y quedó inmediatamente sana. Ella dijo, aunque me maten, pero yo lo voy a tocar, porque yo sé que yo voy a sanar. Yo sé que si tan solo lo toco, voy a quedar sana. Aunque me maten, yo lo voy a conseguir.
arriesgó todo, arriesgó su propia vida porque creyó. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Eso quiere decir que el mismo Dios que le cumplió a Abraham lo que le prometió, el mismo Dios que sanó a esta mujer, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que lo hizo ayer lo hace hoy y lo hará mañana. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no muda, ni sombra de variación. Él no cambia, Él no varía, Él es firme, Él es fiel. La fidelidad con que Él le cumplió a Abraham sigue siendo hoy, está hoy vigente para ti y para mí. Si el Dios Todopoderoso nunca cambia, si Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, si en Él nunca jamás hay variación, si Él le cumplió a Abraham lo que le prometió, si Él extendió su mano para levantar a la mujer que había estado enferma por 12 años, sabiendo que en Él no hay diferencia, no hay acepción de personas, la pregunta es, ¿me cumplirá Dios a mí lo que me ha prometido? ¿Será que Él se va a glorificar en mi vida? ¿Será que Él se va a glorificar en tu vida? ¿Será que el Dios que sanó a esta mujer y que sanó a 1,000,000 de gente antes, te va a sanar a ti? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si tú haces lo que yo te expliqué anteriormente, si tú vienes a Él, si tú le rindes tu vida, si tú decides creer en Él, si tú cuidas que tu vida esté limpia delante de Él y tú crees como Él demanda que tú creas, esa es la manera de Él, no a la tuya ni a la mía. Esa es la manera de Él. ¿Por qué no te va a cumplir? Dame una razón por la cual Él no te cumpliría a ti. ¿Cuál es el elemento faltante en esto? Para que Dios se glorifique en tu vida. Yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu fe hoy día? ¿Tu fe está puesta en lo que dijo el médico? ¿Para ti la última palabra es lo que dijo el médico? ¿O vas a decidir creer lo que dice en su palabra el que le creó el cerebro al médico? ¿Qué es lo que vas a creer? ¿Qué anuncio vas a creer? ¿Vas a creer el anuncio de los hombres o vas a creer el anuncio de Dios? ¿Vas a creer el anuncio de las circunstancias que te rodean o vas a creer el anuncio de Dios? Te pregunto, ¿te atreves a creerle al Dios fiel, eternamente fiel, que nunca se va a negar a sí mismo, al Dios todopoderoso que nunca falla? ¿Te atreves a creerle a Él como a Él le agrada? Mira lo que dijo Jesús. Y esto es una invitación para ti. Pases lo que pases, estés atravesando lo que estés atravesando, sea en tu familia, sea en tus finanzas, sea en tu negocio, sea en tu trabajo, sea en tu salud, sea en lo que sea.
Jesús dice, Mateo 11:28, vengan a mí, dice el Señor, todos. Esto no es para unos pocos. Todos los que están cansados, los que llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Nadie te va a dar el descanso que el Rey, el dueño del universo, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Elohim, el Adonai, lo que Él te puede dar, nadie te lo va a dar. Nadie te lo va a dar. Nadie te va a dar la paz que tú necesitas en tu corazón. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Nadie te va a dar lo que Él y solamente Él te puede dar. Mi querido amigo, si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, quiero que sepas que este es tu momento para hacerlo. No tienes que esperar a mañana. No tienes que esperar a ir a una iglesia para hacerlo. Lo haces ahora mismo, aquí y ahora conmigo. Te invito a que repitas esta oración en voz alta. Presta toda atención, suelta lo que estás haciendo y repite conmigo en voz alta. Padre, decido creer en ti. Te doy gracias por Jesús. Te doy gracias porque Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, para limpiar y borrar el pecado de mi vida. Te agradezco por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Señor Jesús, yo te pido ahora que tú vengas a vivir en mi corazón, que me limpies con tu sangre, que borres por completo mi vida pasada y me hagas una nueva persona en ti. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Ven a vivir en mí, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, si tú nunca habías hecho esta oración y la hiciste hoy, yo te felicito. Igual si alguno estaba lejos del Señor y a través de esta oración ha decidido reconciliarse con Él, te felicito. No hay cosa mejor, no hay cosa en toda nuestra vida, no hay nada que tenga más valor que esto. Me gustaría saberlo. Si puedes escribirme en YouTube, en Facebook, donde tú mires esto. Si tú puedes escribirme una nota y compartirme que lo has hecho, me daría mucho gozo. Me daría muchísimo gozo. Y también me gustaría ayudarte a crecer en esta nueva vida. Si tú vives en el área de Miami-Dade y tú no tienes una iglesia, no conoces una iglesia donde poder ir a aprender lo que dice la palabra de Dios, yo te invito a la iglesia nuestra. Te invito de parte de mis pastores, Doral Jesus Worship Center. Estamos en el 1900 89 Place, Doral, Florida 33172. Nuestros servicios son los viernes en la noche, a las 8 de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 12:15 de la tarde. Visítanos.
Te vas a sentir en familia, queremos ayudarte, queremos conocerte. Visítanos, ve y búscame. Ve y búscame, pregunta por mí, yo personalmente te voy a recibir. Mi querido amigo, se me acaba el tiempo, pero no quiero irme sin antes decirte, te bendigo en el nombre de Jesús. Y muy pronto estaremos con otro programa, otro segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Muchas gracias. Bendiciones.